Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Hoy prepárense porque tenemos una exclusiva que les va a encantar, una noticia que ha estado circulando por los mentideros del mundo del espectáculo y que finalmente podemos confirmar con imágenes. Si lo han adivinado, vamos a hablar de Ander Erzel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, de su supuesta escapada romántica secreta en España. Antes de que nos lancemos de lleno a desgranar todos los detalles, no se olviden de suscribirse al canal. Aquí encontrarán las últimas noticias sobre sus celebridades favoritas, cotilleos jugosos y análisis profundos del mundo del entretenimiento. Suscríbanse para no perderse nada. Y ahora sí, vamos al grano. La química entre Ande y Kerem, como bien saben, fue evidente desde el primer día en el set de Senkalkam. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Después de un romance público que hizo suspirar a sus fans, la noticia de su ruptura fue un balde de agua fría. Pero, ¿y si les dijéramos que la llama podría seguir viva? ¿Y si les dijéramos que han sido vistos juntos, disfrutando de unos días de relax y diversión en nuestro país? Durante semanas hemos estado recopilando información, atando cabos y analizando cada pista que llegaba a nuestros oídos. Los rumores, como siempre, eran muchos y contradictorios. Algunos decían que Ande estaba enfocada en su carrera como actriz y modelo, otros que Kerem estaba inmerso en nuevos proyectos cinematográficos. Pero a pesar de todo, una pequeña voz nos decía que algo más se cocía entre ellos. Y finalmente la prueba que necesitábamos llegó. Imágenes exclusivas que demuestran que Ande y Kerem estuvieron juntos en España. No les vamos a mentir, conseguir estas imágenes no fue tarea fácil. Tuvimos que mover cielo y tierra, hablar con nuestras fuentes en España y estar atentos a cada movimiento. Pero el esfuerzo valió la pena, porque aquí están. En las imágenes podemos ver a Ande y Kerem paseando por las calles de Sevilla, disfrutando del sol y la gastronomía local. Se les ve relajados, sonrientes y, sobre todo, muy cómplices. En una de las fotos, Ande le está dando de comer una tapa a Kerem, mientras que en otra se les ve abrazados contemplando la Giralda. No podemos confirmar que sean pareja de nuevo, pero lo que sí podemos asegurar es que entre ellos hay una conexión innegable. ¿Pero por qué España? ¿Por qué elegir nuestro país para esta escapada? Bueno, podría haber varias razones. En primer lugar, España es un país precioso con una cultura rica y variada, una gastronomía deliciosa y unos paisajes impresionantes. Es un destino ideal para relajarse y desconectar del estrés de la vida cotidiana. Además, España es un país donde Ande y Kerem pueden pasar más desapercibidos que en otros lugares. Aunque son muy famosos en todo el mundo, aquí no son tan reconocibles como, por ejemplo, en Turquía o Italia. Otra razón podría ser que ambos están aprendiendo español. Ande, como ya sabemos, es una apasionada de los idiomas y ha demostrado su interés por aprender nuestra lengua en varias ocasiones. Kerem también ha expresado su deseo de dominar el español, lo que podría indicar que tienen planes de trabajar en proyectos en España o Latinoamérica en el futuro. Esta escapada podría haber sido una oportunidad perfecta para practicar el idioma y sumergirse en la cultura española. Por supuesto, también podría ser simplemente una escapada de amigos. Después de todo, Ande y Kerem han demostrado que a pesar de su ruptura, siguen manteniendo una buena relación. Es posible que hayan decidido pasar unos días juntos en España para ponerse al día, relajarse y disfrutar de la compañía del otro. Sin embargo, la química que se percibe en las imágenes nos hace pensar que hay algo más que una simple amistad. Pero volviendo a las imágenes, no solo se les vio en Sevilla. También tenemos información de que estuvieron en Madrid, visitando el Museo del Prado y disfrutando de un paseo por el Parque del Retiro. Además, se dice que cenaron en un restaurante muy exclusivo en el centro de la ciudad, donde fueron vistos muy cariñosos. Por supuesto, no podemos confirmar todos estos rumores al 100%. Pero lo que sí podemos asegurar es que Ande y Kerem estuvieron juntos en España, y que, al menos por las imágenes, parecen estar disfrutando mucho de su tiempo juntos. Ahora, la gran pregunta es, ¿están Ande y Kerem juntos de nuevo? La respuesta, lamentablemente, no la tenemos. Solo el tiempo dirá si su relación ha revivido o si simplemente son dos amigos que disfrutan de la compañía del otro. Pero lo que sí podemos decir es que esta escapada a España ha reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo.
Lo que sí está claro es que esta noticia ha generado una gran expectación en las redes sociales. Los fans de Hande y Kerem han inundado Twitter e Instagram con mensajes de apoyo y esperanza, utilizando hashtags como #HandeKerem, #HandeErcel y #KeremBürsin. Muchos de ellos están convencidos de que esta escapada a España es una señal de que su relación está en camino de reconciliación. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos a cualquier novedad que surja sobre este tema. Seguiremos investigando y recopilando información para mantenerlos informados de todo lo que ocurra entre Hande y Kerem. No duden en seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de las últimas noticias. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como nosotros hemos disfrutado compartiéndola con ustedes. Resumiendo un poco, hemos visto imágenes exclusivas de Hande Ercel y Kerem Bürsin en España, disfrutando de unos días de relax y diversión. Aunque no podemos confirmar si han vuelto a ser pareja, lo que sí podemos asegurar es que entre ellos hay una conexión innegable. Esta escapada ha reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, apreciamos mucho su apoyo. Nos encanta compartir estas noticias con ustedes y saber que les gusta nuestro contenido. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan de esta escapada de Hande y Kerem a España? ¿Creen que han vuelto a ser pareja? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. También nos gustaría saber qué otros temas les gustaría que cubriéramos en el canal. Déjenos sus sugerencias en los comentarios. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Subimos vídeos todas las semanas con las últimas noticias del mundo del espectáculo. No se lo pierdan. Una vez más, gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. *** ampliación de la noticia, 1600 palabras ***. Pero la cosa no termina ahí, queridos suscriptores. Tras la bomba que les acabamos de soltar, hemos seguido investigando a fondo. No nos hemos conformado con las imágenes de Sevilla y Madrid. Nuestras fuentes nos han chivado más detalles sobre esta escapada española de Hande y Kerem, y créanme, la cosa se pone aún más interesante. Para empezar, vamos a hablar de las famosas imágenes. Sabemos que muchos de ustedes están ansiosos por verlas, y aunque no podemos mostrarlas todas por cuestiones de derechos de autor y respeto a la privacidad de los protagonistas, sí podemos describirles con lujo de detalles lo que captaron nuestros fotógrafos. En Sevilla, Hande y Kerem se alojaron en un hotel boutique con vistas a la Giralda. Un lugar discreto y con encanto perfecto para una escapada romántica, o al menos para unos días de relax lejos del bullicio de los paparazzi. Los vimos pasear por el barrio de Santa Cruz, perdiéndose por sus callejuelas laberínticas, admirando los patios llenos de flores y disfrutando del ambiente andaluz. La imagen que les mencionábamos antes, aquella en la que Hande le da de comer una tapa a Kerem, fue captada en una terraza con vistas a la catedral. Se trataba de una ración de jamón ibérico, una de las delicias gastronómicas de España. Ambos parecían disfrutar mucho del momento, riendo y conversando animadamente. Testigos aseguran que se les veía muy cómodos y cercanos. En otra fotografía, se les ve abrazados frente a la Giralda, con la puesta de sol como telón de fondo. Un momento mágico y romántico que sin duda, hizo suspirar a más de uno. La complicidad entre ellos era evidente, sus miradas hablaban por sí solas. Pero no todo fue turismo y romanticismo. También tuvimos noticias de que Hande y Kerem aprovecharon su estancia en Sevilla para tomar clases de flamenco. Ambos se mostraron muy interesados en aprender los pasos y movimientos de este arte andaluz, aunque no sabemos si llegaron a dominar el zapateado. Imagínense a Hande y Kerem bailando flamenco. Sería un espectáculo digno de ver. Ahora pasemos a Madrid. En la capital española, Hande y Kerem cambiaron el ambiente andaluz por la sofisticación y el glamour de la ciudad. Se alojaron en un hotel de lujo en la Gran Vía, con vistas a la ciudad. La visita al Museo del Prado fue una de sus actividades culturales. Se dice que ambos quedaron impresionados por las obras de Goya, Velázquez y El Greco.
Ande, en particular, se mostró muy interesada en la historia del arte español y en la obra de los grandes maestros. Después del museo disfrutaron de un paseo por el Parque del Retiro. Alquilaron una barca y remaron por el lago, disfrutando del sol y del ambiente tranquilo del parque. También pasearon por los jardines, admirando las fuentes y esculturas. Y hablando de cenas románticas, el restaurante donde fueron vistos en Madrid es uno de los más exclusivos de la ciudad. Se trata de un lugar con estrella Michelin, conocido por su cocina innovadora y sus vistas panorámicas. Nuestras fuentes nos confirmaron que Ande y Kerem reservaron una mesa en un rincón discreto del restaurante y que se mostraron muy cariñosos durante la cena. Se tomaron de las manos, se abrazaron y se susurraron cosas al oído. Vamos, una cita de lo más romántica. Pero, ¿qué hay de la supuesta clase de español? Pues bien, nuestras fuentes nos confirman que ambos estuvieron tomando clases particulares de español durante su estancia en España. Se dice que contrataron a un profesor nativo para que les diera clases intensivas. Ande, como ya hemos dicho, es una apasionada de los idiomas y se le da muy bien aprender nuevas lenguas. Kerem, por su parte, se mostró muy motivado y dispuesto a aprender. Quién sabe, quizás pronto los veamos protagonizando alguna serie o película en español. Además de las clases de español, Ande y Kerem también aprovecharon su estancia en España para conocer a algunos productores y directores de cine y televisión. Se dice que ambos tienen interés en trabajar en proyectos en España o Latinoamérica. Esta escapada podría haber sido una oportunidad para establecer contactos y explorar nuevas oportunidades profesionales. Ahora bien, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las especulaciones. Como hemos dicho antes, no podemos confirmar al 100% que Ande y Kerem hayan vuelto a ser pareja. Pero lo que sí es innegable es que entre ellos hay una conexión especial y que disfrutan mucho de la compañía del otro. Esta escapada a España ha sido una oportunidad para relajarse, desconectar y reconectar. Ya sea como amigos o como algo más, Ande y Kerem han demostrado que siguen siendo importantes el uno para el otro. La pregunta del millón sigue siendo, ¿hay posibilidades de reconciliación? La respuesta, como siempre, la tiene el tiempo. Pero lo que sí podemos decir es que los fans de Ande y Kerem están más esperanzados que nunca. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y cariño hacia la pareja. Los hashtags #Ande Kerem, #Ande Ercel y #Kerem Bürsin se han convertido en trending topic mundial. Muchos fans creen que esta escapada a España es una señal de que su relación está en camino de reconciliación. Algunos incluso se atreven a pronosticar que pronto anunciarán su regreso como pareja. Por supuesto, también hay quienes se muestran más escépticos y prefieren esperar a que Ande y Kerem confirmen oficialmente su relación. Pero incluso estos fans reconocen que la química entre ellos es innegable y que les encantaría verlos juntos de nuevo. En definitiva, la escapada española de Ande y Kerem ha generado una gran expectación y ha reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos atentos a cualquier novedad que surja sobre este tema. Estaremos investigando y recopilando información para mantenerlos informados de todo lo que ocurra entre Ande y Kerem. No duden en seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de las últimas noticias. Y ahora, queridos suscriptores, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan de todos estos detalles que les hemos contado? ¿Creen que Ande y Kerem están destinados a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva serie o película juntos? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y recuerden, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.